En los últimos años sabemos que lo natural es una sombra de lo espiritual, y Dios nos ha estado hablando con la importancia que hay en lo que es el agua para nosotros. Hemos estado viendo, nosotros aquí en San Luis tenemos la bendición de la sequía porque nos identificamos con cómo es Israel. Una vez compartí en Colombia y les dije, ustedes no saben lo que significa lo que dice la Biblia en aquel vergel que es, bueno, esa zona de Colombia, Antioquia. Nosotros sí sabemos, si hay sequía, se encarece el alimento y podemos llegar a una hora cero en la que no haya más agua. Pero aún dentro de la escasez del agua sufrimos y batallamos regulando el agua, y apúrate tigrillo y no te tardes, y esto y aquello, y así está viviendo la iglesia cristiana hoy en día, por falta de agua, pero no porque no haya agua. Y vimos que Jesús es la fuente de agua viva, que Él nos sacia, que nos llena, y Él no cambia, y Él está ahí continuamente. Pero veamos cómo el problema somos nosotros, que tapamos de inmundicia, tapamos de pecado el canal por el que esa agua llega a nosotros, y empezamos a menguar, empezamos a morir, empezamos a debilitarnos, y ya no podemos pelear la buena batalla a la que nuestro Señor nos ha llamado. Vimos cómo los plomeros que llegaron a trabajar eran Elías y Daniel. Y vamos a mencionar ahorita cómo necesitamos ese mover el espíritu de Elías para destapar nuestras tuberías, para quitar todo aquello que no le agrada al Señor, y que Él pueda fluir en nosotros, pero no solo en nosotros, no solo para bendición de nosotros, sino que Él pueda llegar a otros, quitando lo que a Él no le agrada. Entonces va a poder fluir esa agua de vida. Como dijo Jesús a la mujer samaritana, y esto toca mi corazón: si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y esto es para cuando llegamos a los pies del Señor, pero para cada día, hermanos. Él quiere llenarnos, Él quiere saciarnos, Él quiere lavarnos y darnos de su agua abundante, pero tiene que arreglar nuestros corazones. Y hemos anhelado, y hemos estudiado, y hemos recordado avivamientos en la historia de la iglesia. Avivamientos del Espíritu Santo se han vivido desde la iglesia primitiva, cuando el Señor visitó a los 120 en el aposento alto, pero Dios le ha dado visitaciones a su pueblo en épocas recientes, como en 1901 el avivamiento en Azusa, o un poquito más adelante el avivamiento en Gales. Hemos aprendido cómo se tronaron los cines, tronaron los bares, tronaron los lugares de mala muerte, porque ya no había clientela. Todos se habían vuelto al Señor con un espíritu quebrantado. Todos sabían que eran pecadores y que necesitaban un toque de Jesús. Gales es un país minero por excelencia, y los mineros no son gente suave. Todos así sucios, rudos, fuertes, más en aquella época sin tanta tecnología. Y hemos aprendido cómo en aquella época, que se usaban todavía mucho las mulas, tuvieron que reeducar a las mulas porque no entendían, después del avivamiento, que los ahora cristianos les decían a sus mulas: ándale mulita, avánzale mulita, hay que trabajar mulita. Y la mula, ¿a quién le hablan? Porque a mí con puras groserías. Habían sido transformados. Las mujeres de la calle ahora predicaban el evangelio. Si querías ver fútbol no se podía. Aparte, porque nadie quería ver fútbol, los futbolistas estaban en la iglesia. Y no vemos nada de malo si está regulado que nos guste el deporte. A veces llega a ser un ídolo y ya es peligroso. Pero ¿cuánto quisiéramos nosotros pasar horas delante del Señor?
como esos testimonios de las personas que hemos escuchado que pasan 6 horas orando, aquellas personas que marcaban la duela, hincados sobre la duela, como Santiago, el hermano del Señor Jesús, con sus rodillas de camello, del tiempo que pasaba en oración. Eso es por una visitación del Señor. Eso es por un toque del Señor que nosotros no podemos fabricar, pero que lo anhelamos, que lo estamos buscando, y tenemos que pedirle a Dios y hacer lo que esté de nuestra parte por limpiar esas tuberías para que el agua llegue a nuestras vidas. Y Dios nos estuvo diciendo y nos ha estado hablando que debemos considerar el mensaje del profeta Joel en la Biblia. Algunos quizás ya empezaron a leer este libro. Creo que es un mensaje claro de Dios para nosotros. Estudien Joel, atiendan mi palabra en Joel. Ahora, ¿se acuerdan que el domingo pasado dejamos a media la introducción? Bueno, vamos a completarla antes de entrar a Joel. Así que les pido que me acompañen a Primera de Samuel, capítulo 7. Primera de Samuel, capítulo 7. Les reitero mis disculpas de que lo lea en la traducción viviente, pero este año estoy haciendo mis lecturas en esta versión. Pero si tienes la Reina Valera, de todos modos la idea es absolutamente la misma. Ok, en primer lugar les menciono Samuel, el profeta Samuel. Su nombre significa escuchado por Dios, o Dios ha oído, Dios ha escuchado. ¿Oído qué? ¿Escuchado qué? La oración de su mamá, que era estéril, por un hijo, que Dios quitara su esterilidad y le diera un hijo. Dios la escuchó, y es lo que le estamos pidiendo al Señor. ¿No es cierto, hermanos? Que Dios nos lleve a dar a luz su vida en nosotros. Y va a llegar el momento en el que Él le dé su Samuel a la iglesia y nosotros digamos: Dios nos ha escuchado, Dios se acordó de nosotros, Dios tuvo misericordia de nosotros. Primera de Samuel nos relata el principio del ministerio de restauración del profeta Samuel. Mencionamos que Samuel fue producto de una mujer estéril. Cantábamos el domingo pasado: somos tierra seca y estéril. ¿Qué es la esterilidad, hermanos, en nosotros? Sí, a nivel número, llevamos 28 años aquí en San Luis. Por buscar agradar a Dios, por buscar vivir como la Biblia enseña, y a mucha gente no le gusta. Y hay esterilidad. Ahora, Dios prometió que va a haber fruto. Pero mientras tenemos el privilegio de decirle al Señor: te amamos por lo que tú eres, Señor, no por lo que tú puedes darnos. Pero esterilidad también es cuando no hemos alcanzado lo que quisiéramos en el Señor. Dice el apóstol Pablo que hay diferentes dones, regalos que nos da el Espíritu Santo. Por ejemplo, uno es hablar en diversas lenguas. Cuando estuve estudiando en el instituto en Guatemala, me tocaba cuidar garita. Bueno, yo era el que abría y cerraba el portón y respondía llamadas. Estaba el de seguridad oficial. Y un hermano muy especial que estaba en ese turno de seguridad me empezó a contar una anécdota de cuando él estudiaba unos años antes. Me dice: fíjate que una vez estábamos en capilla y viene el Señor, y no miras que me pongo a hablar en inglés sin saber inglés. Ese es un don del Espíritu Santo. Y podemos estar dando mensajes en las huestes celestiales, o a las huestes celestiales, al mundo espiritual. A veces puede ser, dice el apóstol Pablo, en lenguas angélicas que el hombre no entiende. Y dice Pablo: si no hay un intérprete, no levanten la voz porque queda sin entendimiento.
Pero un don es interpretar esas lenguas, hermanos. Qué maravilloso que de repente haya un mensaje del Espíritu Santo y alguien tenga el don de interpretar esas lenguas. Y no lo tenemos. Eso es esterilidad. Y victorias que quisiéramos alcanzar en el Señor y no las tenemos. Eso es esterilidad. La vida plena de Cristo, para que ya no se manifieste Hugo Fernando, para que ya no se manifieste ese coraje del hombre viejo o ese pecado del hombre viejo, ese chisme del hombre viejo, porque Cristo mora en mí. Y lo anhelamos y lo esperamos, ese reposo de que perdí el trabajo, pero no dije mentiras. Perdí el trabajo, pero me mantuve fiel a mi Señor y Él se va a encargar de mí. Eso es reposo, aún en medio de la tormenta. Y Jesús dijo, no teman, cuando venía caminando sobre la tempestad. Y por eso una vez cada 5 años leo la traducción viviente, porque trae cositas diferentes. O no cosas diferentes, o sea, se traduce para que lo entendamos más. La del 60 trae un lenguaje más poético. Hagámonos poderosos en la del 60, de vez en cuando la traducción viviente. Entonces dice aquí la traducción viviente que cuando estaban en la tormenta y los discípulos estaban espantados y para colmo de males ven que viene lo que ellos creían que era un fantasma y era el Señor Jesús caminando sobre el agua. Y dice Él, no teman, yo soy. Hermanos, digo esto y me recorre un escalofrío. Por eso mataron a Jesús, porque Él dijo, yo soy, haciéndose igual a Dios. No teman mis discípulos, no teman mis amados, yo soy. Él viene a nosotros manso y humilde, Él viene a nosotros a transformarnos, a quebrantarnos. Y como así Samuel, como lo iba a hacer en el Nuevo Testamento, el espíritu de Elías, y se acuerdan que esto lo empezamos a meditar, porque es Elías el que destapa las tuberías tapadas, valga la redundancia, para que fluya el agua. Es el espíritu de Elías el que se manifestó en Juan el Bautista. Ambos, Juan el Bautista y Samuel, son el parteaguas entre el periodo de los jueces. Samuel fue oficialmente el último juez. Y el periodo del reino. Pero Samuel es el que ungió a David. O sea, antes de que se manifieste David, y Jesús es el hijo de David, hay un Samuel que vuelve al pueblo con el espíritu de Elías. Juan el Bautista preparó el camino de Jesús para que cuando Jesús viniera ya hubiera un espíritu de arrepentimiento, que la gente decía, soy pecador. Juan, ¿qué vamos a hacer? Dice que hasta los soldados llegaban con Juan, hasta los publicanos que habían renegado de su fe como israelitas, llegaban con Juan y le decían, ante el poder de esa unción, Juan, ¿y nosotros qué hacemos? Vino una convicción de pecado para que cuando viniera Jesús, Juan dijera, ahí está, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la gente lo buscara, y sus discípulos fueran y lo conocieran y pasaran tiempo con él. Así que por lo que vemos en Samuel, el mismo Elías era estéril espiritualmente, con el poder de Dios, sí, pero se sentía solito él. Todo parece indicar que el avivamiento va a ser dado a luz por tierra estéril, pero con un anhelo por dar a luz la vida del amado. Eso ha pasado. Antes de que Dios visite a su pueblo está estéril. Su pueblo está fracasado. Su pueblo está en un desierto espiritual, anhelando el agua del Señor. Y eso me da esperanza, hermanos. Siempre y cuando la estéril esté buscando la presencia del Señor. ¿Qué fue lo que cambió a Ana, la mamá de Samuel? ¿Qué fue lo que la hizo pasar de ser estéril a ser fructífera? Un encuentro con el Señor. Ella está agobiada y miren, hermanos, cuando uno es estéril, Dios para hacer la obra suele ponerle a alguien fructífero al lado.
para que se haga más pesada la esterilidad. Entonces Ana tenía una rival que era Penina, que era fructífera. Y Penina se va, ay sí, yo pobrecita, yo sin hijos, ¿verdad? Siempre ahí chilloneando, haya sido maldecida por Dios. Y se sentía más miserable todavía. Las mujeres israelitas consideraban un juicio de Dios si eran estériles. Y para colmo, una fructífera al lado. Ya era suficiente malo, Señor, ser estéril y todavía me pones a una fructífera. Y la agonía es tanta y llega el Cana que la amaba. Hermanos, Dios nos ama. A nosotros, tierra seca y estéril, Dios nos ama. Y el Cana le pregunta a Ana, ¿y no te soy yo mejor que 10 hijos? Sí, Señor, tú eres mi todo, pero quiero dar tu vida a luz. Entonces ella va y se derrama delante de Dios, de tal forma que el sumo sacerdote cree que está borracha. Después de ese encuentro con Dios, ella sale lista para dar a luz vida. Ella sale lista para dar a luz la vida de Samuel. Si nosotros tenemos un encuentro con Dios, hermanos, vamos a salir fructíferos de ese encuentro. Esto mismo pasó con Zacarías en el Nuevo Testamento. Zacarías y Elizabeth otra, que dicen, la que llamaban estéril, o sea, le decían estéril. No solo era estéril. Mira, te vas por esta calle y ahí en la esquina donde vive la estéril, ahí giras para la derecha. Era conocida como la estéril. Tal vez cuando, mira, en Mariano Ávila, donde está la estéril, doblas a la derecha y esa zapata, te vas toda. Y a Zacarías le toca la oportunidad que era una en la vida, y a veces ni una, porque Zacarías ya era anciano, de ofrecer el incienso en el templo. Yo no dudo, hermanos, que Elizabeth le ha de haber dicho, Zacarías, ay, le dices al Señor, ay, no inventes, vieja, ya no se puede a estas alturas, eran ancianos los dos. Tú dile al Señor, y si no, que por lo menos me sane este vacío que tengo de no tener hijos. Y ahí en el altar de incienso, en la oración, recibe una visita angelical y le dice, van a tener un hijo, Zacarías. Él va a ser grande delante de Dios y va a hacer volver al pueblo hacia Jesús, hacia el Mesías. Un encuentro con Dios, y no somos iguales, hermanos. Nuestro ADN es transformado en la presencia del Señor. Pasa también con Abraham y Sara. Y estaba yo meditando ahorita en la mañana cómo Agar, que representa la carne, oye, Agar, ¿podría ser? Sí, para pronto. Ah, sí, tiene hijos, Agar. La carne, hermanos, produce fácil. El pecado se reproduce fácil. Y Sara, ya le ganamos a Sara, ya llevamos 28 años de esterilidad, ya nomás lleva 25. Pero 25 años esperando, hasta que pasa el Señor y les dice, van a tener al hijo de promesa, no un hijo cualquiera, van a tener al hijo de promesa. Salen transformados, salen vivificados para tener la capacidad de dar a luz vida. Pareciera, entre comillas, que la oración está muy relacionada con el cambio de estatus de estéril a fructífero. ¿Queremos dar fruto para nuestro marido celestial? Oremos, pidámosle al Señor. Es más, pidámosle, Señor, enséñanos a orar, como los discípulos lo hicieron con el Señor Jesús. Señor, dame hambre por ir al lugar secreto, dame hambre por derramarme delante de ti, por edificar un altar para ti. Dame hambre para querer estar contigo, para estar pensando en ti todo el tiempo. Y en su momento Dios nos va a dar la respuesta y la victoria. Ok, la vida de Samuel
Esto lo vemos en 1 Samuel capítulo 3, no vayan ahí, solamente se lo recuerdo. El relato dice que el mensaje que Dios le dio a Samuel antes de empezar su ministerio profético, siendo un jovencito, este mensaje llegó antes de que la lámpara de Dios se apagara, en primer lugar. Y esto es algo espiritual, antes de que Israel se quedara en tinieblas. Y en la iglesia cristiana está pasando esto, hermanos. Las tinieblas, la ignorancia impera. Característica número 2. Era en tiempos en que la palabra del Señor escaseaba. No se escuchaba, no se recibía mensaje del Señor. Y en tercer lugar, otra característica, no había visión con frecuencia. 3 características antes de que entrara el mensaje de Samuel, el ministerio de Samuel. Las tuberías del único lugar en el mundo donde había agua, que es Israel, estaban tapadas por idolatría, tapadas por pecado, y lo mismo pasa hoy con la iglesia. Está por apagarse, hermanos. Sabemos que no se va a apagar, pero está por apagarse. La iglesia vive en tinieblas, la gente, el mundo está decadente porque no tiene un freno que es la iglesia. La iglesia está débil. La palabra del Señor escasea. No digo que no haya predicación, pero es lo que leímos en el tiempo de la oración. Los ministros no se hincan, no conocen a Jesús. Y no tienen palabra para el pueblo que los sacuda. No tienen palabra que produzca fruto en sus vidas. Y no hay una visión con frecuencia. No hay una visión de decir es en la santidad. Este es el camino de bendición. Pero viene pronto y yo quiero llegar a ese día en el que va a haber un antes y un después. Ahora sí, leamos el versículo 1 y 2 de 1 Samuel capítulo 7. Dice: entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor, la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaban porque parecía que el Señor los había abandonado. Israel, el pueblo de Dios, llevaba siglos de sequía espiritual. El sacerdocio, que debía ser la mano extendida de aquel que es nuestro refugio, era un centro de corrupción. O sea, los hijos de Elí, que eran sacerdotes, llegaban a los oferentes a ofrecer la ofrenda. A ver, espérate, déjame que yo agarre mi parte. Oiga, no, espérese, eso es contra la ley de Dios. Usted se calla y me da la parte que quiere. Pero déjese que se consuma por lo menos la grasa, pues si es lo mero bueno. Nunca has probado la grasa, pues es contra la ley. Ay, ignorante, dámela para acá, échamela para acá. Era un centro de perversión, Ofni y Finés cometían inmoralidad ahí mismo en el tabernáculo, y de blasfemia. ¿Se acuerdan la frase del libro de Jueces recurrente al final? La frase estandarte del libro de Jueces es: cada quien hacía lo que bien le parecía. El pueblo de Dios. Recordemos que Samuel es el último juez. Es la intersección entre juez y reino, jueces y reino. Uno de los periodos de mayor oscuridad que vivió el pueblo de Israel. ¿A dónde podía acudir el piadoso en un ambiente así? Pongámonos en ese lugar. Voy a buscar ayuda en el tabernáculo, en los sacerdotes, que me expliquen, que me instruyan, que me animen, y están muchísimo peor que yo. Hasta yo los podría ayudar a ellos. Y sigo sintiendo esta carga y ya no quiero hacer lo que bien me parezca.
Quiero hacer la voluntad de Dios como una persona piadosa. Solo podían esperar en la visitación y restauración de parte de Dios. ¿Cuántos israelitas, hermanos, en ese tiempo le habrán preguntado al Señor: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a venir otra vez? ¿Hasta cuándo vas a visitarnos otra vez? ¿Hasta cuándo va a haber un Abraham que nos diga que es amigo tuyo? ¿Hasta cuándo va a volver a levantarse un Noé, un Josué, un Moisés que nos dirija? Luego en el verso 3 dice: entonces, en este contexto, Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él lo rescatará de los filisteos. Para ser restaurado Israel, para que ya no sigan llorando porque la presencia de Dios no está con ustedes, lo primero que menciona Samuel en su ministerio profético es: dejen los ídolos. Ahora sí, sabemos que hay ídolos de construcción, de madera, de cerámica, de piedra, lo que sea, pero ídolo es todo amor fuera de Dios. Sacar los ídolos es un requisito para la visitación del Señor. Hay gente, hermanos, por ejemplo, si le van a algún equipo de fútbol, insisto, no creo que sea malo, pero que sus casas las pintan del equipo, aunque sea así amarillo con rojo o amarillo con morado, que son los contrapuestos en el círculo cromático del color. Pero son los de mi equipo. Y entras y todo lleno de pósters y no se pierden nada y están dispuestos a no ir a la iglesia. Yo conocí a un joven, si jugaban los Vaqueros de Dallas, no iba a la iglesia. Olvídense que el fulano va a estar aquí, están jugando los Vaqueros. Eso es un ídolo. Entonces nosotros tenemos que dejar que nos escudriñe el Espíritu Santo. Bueno, yo pongo el deporte porque me gusta, pero ustedes pongan lo que es su hobby, su afición. Señor, ¿será que esto es un ídolo en mí? Y de cuando en cuando ofrézcanlo en ayuno, lo vamos a ver en Joel, para asegurarme que no es un ídolo. Y si es un ídolo, arráncamelo, Señor. Sacar los ídolos entonces es un requisito para la visitación del Señor. Si queremos que Dios venga y nos visite y nos haga ser fructíferos, tenemos que sacar los ídolos. Debemos dejarnos escudriñar para que no sean hallados ídolos en nuestra tierra, para que tengamos victoria sobre los filisteos que hemos dejado entrar a nuestra tierra. Ya lo analizamos, lo que pasó el 7 de octubre en Israel es un reflejo de lo que pasa en el pueblo cristiano. Nos relajamos y hoy sí tenemos unas bardas gigantes, tenemos el mejor sistema de inteligencia, tenemos uno de los mejores ejércitos, y por una rendijita con parapente o con ¿cómo se le llama esta? Que son como carritos que vuelan. No, porque los tripulan. O sea, bien caserito todo, y se cuelan y hacen la peor destrucción del pueblo de Israel desde que son independientes. Los filisteos eran una espina en la carne de Israel, como sus descendientes espirituales hoy en día, los palestinos. Y el sacerdocio, en este contexto, no era la boca de Dios que habla la palabra, que hace temblar el desierto, dicen los salmos. Cuando Dios habla, hermanos, hasta el desierto tiembla, y estamos en un desierto espiritual. Si Él habla, viene la lluvia, Él es la respuesta. Pero el sacerdocio no está, y dice Malaquías: ustedes los sacerdotes se supone que deben ser mi boca para que el pueblo aprenda sabiduría de ustedes. Así que el Señor nos ayude a que no haya ídolos en nuestra tierra. Es el primer paso para ser victoriosos. Es el primer paso para recibir la victoria que Dios nos quiere dar sobre nuestros enemigos. Pasamos al verso 6 y dice: de manera que se reunieron el pueblo de Israel en Mizpa
Y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo no comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel se convirtió en juez de Israel. O sea, proclaman un ayuno, en un momento de restauración, en un momento que se va a pasar de vencidos, que los filisteos los traían de bajada, a ser vencedores. Al igual que la oración, el ayuno, entre comillas, parece importante si queremos recibir ese toque transformador del Señor. Es tiempo, hermanos, de que le preguntemos al Señor: Señor, ¿cómo quieres que ayune? Sí, principalmente en cuanto a la comida, pero en cuanto a un placer ilícitos, ¿qué quieres que te ofrezca, Señor? ¿Un mes sin ver noticias? ¿Un mes sin esto? ¿Un mes comiendo normal pero tomando pura agua? Y con un corazón quebrantado estarlo buscando a Él y volvernos a Él. Y luego dice el verso 7: cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron a su ejército y avanzaron. El miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. Oigan, espérense, estamos en nuestra reunión de oración. No sean ventajosos, así hicieron en Yom Kippur en el 1973. Estaban los judíos en su día de expiación de Yom Kippur y los árabes dijeron: aquí es cuando, por aquí mero. Así lo hicieron los filisteos, dijeron: estos están reuniditos, hoy sí en su oración, en su ayunito, vamos a hacerlos pedazos. Lo que hemos aprendido, lo que decía Leonard Ravenhill, lo que Satanás ataca más en nuestras vidas es nuestra vida devocional. Cuando vamos a buscar al Señor: ay, ya lloró el chamaco, ay, que quiere ahora el biberón, y que me agarró el reuma precisamente después de un mes que no lo había sentido. Satanás no quiere que busquemos al Señor. Tenemos que prevalecer. Cuando nos queremos acercar a Jesús, Faraón no quiere dejarnos salir. Cuando queremos, por eso antes de ayunar, hermanos, hay que tomar ivermectina, hay que tomar antiácidos. Señor, y ayúdame para llegar tan lejos como sea posible. Es toda una guerra que se desata contra los escogidos y contra los que se acercan al perdón de Dios. Señor, quiero ponerme a cuentas contigo, pero el diablo no lo deja gratis. Israel nunca pudo ser amenazado en mejor oportunidad que en ese momento, cuando estaba orando, arrepintiéndose. Pero nunca estuvo esa generación mejor preparada para recibir al enemigo que en ese momento. Dios estaba viendo: con mis ungidos no te metas. Este es mi pueblo y yo los amo. Qué Dios tan misericordioso, hermanos. Después de que Israel viene de un tiempo de idolatría, después de que Israel viene de hacer lo que bien le parecía, después de que Israel tenía un sacerdocio que era el reflejo del pueblo de Israel, solo se vuelven a Dios. Y aquellos que los habían humillado, los filisteos, que se los habían tragado por generaciones, por años, y Dios dice: estos son mis escogidos. Por eso la importancia de estudiar Joel, hermanos. ¿No queremos estar de parte de Jehová y disfrutar de sus cuidados? Hay que ponernos en orden con Él. Se encontraban aquí sin armas ni preparación para la guerra, pues se habían reunido a orar y ayunar, no a luchar. Recurren pues a las mejores armas que poseen, como son las oraciones y las lágrimas delante de Dios. Nuestro mejor arsenal, hermanos, está en el lugar de oración. Yo señalo para allá porque allá es mi rincón de oración. Yo me acuerdo, hermanos, estábamos en una situación muy difícil
en un viaje y no teníamos salida, no teníamos para dónde. Y yo quería dormir porque ya era tarde, pero la situación era complicada. Así que a orar, y a orar, y a orar, y a orar. Y ya se arregló la situación, no, todavía no, a seguir orando. Yo sabía que no me podía ir a dormir hasta que esa situación quedara arreglada. Y de forma milagrosa el Señor lo arregló. Ahora hay veces, ayer con mi esposa vivimos que me cayó una gastritis que me doblaba, hermanos, pero nunca, parecía yo un viejito, nunca había vivido algo así. Y Señor, ayúdame, por favor, Señor. Y aprovecha uno, va en la aflicción y te pido por esta situación y por esta otra, pidiendo un avivamiento. Tócanos otra vez, cámbianos. Ay, Señor, por favor, ayúdame. ¿Qué me está pasando? Y me acostaba, lo sentado y terrible, terrible. En un momento sentí que tal vez hasta un paro cardíaco tenía. Lo bueno es que ya había tenido otras gastritis antes y ya sabía que era gastritis, pero así doblado. Y Dios no me tocó inmediatamente. Aguante, mijo, es la obra, es el fuego, no se sale inmediatamente. Hasta que fui a vomitar y ya, gracias, Señor. Y me vio cachorro cuando estaba así en el momento más agudo, y mi esposa se puso a orar con él. Los niños estaban estudiando y empezó a bajar un poquito la molestia, pero todavía andaba así doblado. Y paso enfrente de aquí y me dice: papá, pero si ya oramos. O sea, no inventes, ¿por qué sigues haciéndote? Haya respuesta o no haya respuesta, Dios nos escucha. Y el mejor arsenal, como decía María la Sangrienta, la reina de Inglaterra, era reina de Escocia, dice: le tengo más miedo a las oraciones de John Knox que a todos los ejércitos de Inglaterra. Y está disponible para nosotros, hermanos. No importa el filisteo que se nos ponga al brinco, no importan los amonitas, no importan los sirios, no importan los egipcios, por muy poderosos que sean, por mucho carro errado que tengan, la victoria siempre es para el pueblo de Dios. Cuando se pone en serio con Dios. Señor, es que no puedo. Por eso vamos a estudiar Joel. Por eso estamos pidiéndole un avivamiento, por eso estamos pidiéndole la lluvia temprana y tardía, que nos cambie de ser fracasados espirituales a ser vencedores. Estos que fueron cambiados, hermanos, eran fracasados. Reúnanme a los ancianos, dice Samuel, o sea, los que ya llevan un montón de tiempo esterilotes espiritualmente, y en un momento son transformados, y Dios vuelve a Israel, y Dios vuelve a salir con Israel. Esperemos, hermanos, esperemos en la visitación del Señor. Y chequen aquí en el verso 10. Entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos, mala idea, filisteos, para atacar a Israel. Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. Después de ese ayuno y oración, porque le dicen los israelitas: Samuel, ahí vamos para la guerra, pero no dejes de orar por nosotros, Samuel. Líbreme Dios de que deje de orar por usted. Estaba en la potencia de la oración, la potencia del ayuno, y el hambre que siento, pues esa es la buena, pueblo. Yo voy con ustedes. Y en ese momento, amados, de ayuno y de oración, Dios le da la victoria improbable para el ojo humano, pero fácil para Dios. Él solo estaba esperando a que ahora se van a volver. La victoria ya la tengo para ustedes, pero vuélvanse a mí. En este momento, después de muchos años de silencio, otra vez, hermanos, siglos sin que Dios visitara a su pueblo,
El último juez había sido Sansón. Y de vivir haciendo lo que bien les parecía, se vuelve a escuchar esa maravillosa voz. La voz de Dios, que amamos y que está a favor de los que le temen, y que desbarata al enemigo. No se distraigan con el ingeniero de sonido, hermanos, porque esto es vital. ¿Has escuchado la voz de Dios? No audiblemente. Esa palabra que traspasa tu ser. Esa palabra que tú sabes, yo tuve un encuentro con Jesús. ¿Por qué lo sé? No solo porque sentí bonito, porque salí transformado, porque salí diferente. Hermanos míos, yo le he escuchado esa voz. Si hemos nacido de nuevo, la escuchamos de una o de otra forma. Cuando supimos que éramos pecadores, yo a los 8 años me di cuenta que era pecador, que necesitaba a Jesús como mi Salvador. Pero después Dios nos lleva de victoria en victoria con su voz, la voz que creó el universo. Jesús es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, Jesucristo. Por eso cuando Él viene y tiene comunión con nosotros y nos habla, somos transformados, somos consolados. No me acuerdo si les conté alguna vez cuando cumplí 40 años y se siente ese cambio, esa depresión que viene, y estaba yo ahí en mi rincón y ay, Señor, pues aquí me tienes. Y golpeado y orando ahí, me viene esa voz diciéndome: mi misericordia es mejor que la vida. Mi misericordia es mejor que la vida. Y uno es incrédulo. Y Señor, yo le decía yo, esta es la palabra que necesito, pero como que necesito algo más. Entonces venimos a hacer el holocausto y le digo al tigrillo, ora, y empieza que el Señor, tu misericordia es mejor que la vida. Gracias, Señor. Hasta la fecha atesoro esa palabra. Y cuando se siente uno así como que ya no es el de antes, y que la misericordia de Dios es mejor que la vida, mejor que mi existencia, mejor que sentirme otra vez adolescente, es mejor estar con Él, es mejor caminar con Él, y trae un consuelo. Estoy por cumplir 42 años y esa palabra sigue trayendo consuelo. Algunos recordarán que les compartí cómo yo, de todos los lugares en los que he vivido, agarraba el palito y agarraba el botecito y agarraba esto y yo estuve ahí y yo conocí a fulano, y yo platiqué con acá y la experiencia, hasta que el Señor me dice: todo tiene su tiempo, todo es hermoso en mi tiempo. Y dice Apocalipsis: yo soy el primero y el último, no temas. Yo estoy en tu principio y estoy en tu fin. No tengas miedo. Y entonces aquella aprensión por el recuerdito, por aquellos tiempos. Y dice Salomón: nunca preguntes por qué fueron mejores los tiempos pasados, porque nunca vas a hallarse de gloria en eso. Y te transforma y trae reposo, hermanos. Y trae liberación. Y ¡ay, me tiraste el bigote del nipper! ¿Por qué me tiraste el bigote del nipper? Se acabó. Y ahora, si alguien de ustedes tiene algún plastiquito o algo, no es pecado, pero no apegarnos. Y eso vino por una victoria del Señor. Hay personas, hermanos, que el hilito, el trapito, la libretita y esto, y pum, pum, pum. No, porque puede servir para otra cosa. Eso es una cadena. Pero cuando se escucha la voz de Dios, y yo no sé qué problema tengas, hermano, hermana, la respuesta se los doy como testimonio, es la voz de Dios. Y cuando se escucha otra vez esa voz en nuestro desierto, se abren las fuentes, hermanos, y los ríos de Dios corren a través de nuestro desierto, y hay fruto y hay bendición si escuchamos esa voz.
A veces, hermanos, el Señor nos la regala. Siempre regala. A veces, a pesar de que estamos tapados con pecado y todo, y Él quita y pasa ese río. Pero Él quiere que estemos esforzándonos y siendo valientes. Y nosotros, a ver, parece que por aquí hubo un castor, hay que quitar esta rama, esta piedra, esto otro, para que el agua de vida fluya hacia nosotros y a través de nosotros. Como la oración del hippie, queremos ser tuberías bien buena onda. ¿Qué tan fuerte es tu enemigo, hermano, hermana? Estás a una palabra del Señor de ser transformado. Estamos a una palabra del Señor de que venga su lluvia. Y Él nos ha mandado lluvia, hermanos. Pero esa lluvia viene solo para que sigamos sobreviviendo hasta que derrame Él una lluvia como nunca antes en la historia. Y estamos por vivirla. Yo quiero estar ahí. Y yo quiero que la estéril Bethesda esté ahí. Diciéndole al Señor, por tu gracia te hemos amado más que a 10 hijos. Y aquí estamos esperando en tu misericordia. Es el eslogan de esta iglesia. Mas yo en tu misericordia he esperado. En mi enfermedad te busco a ti. En mi debilidad, en mi esterilidad te busco a ti. Ya estamos por terminar. Les leo el penúltimo punto. Dice el versículo 13: de modo que los filisteos fueron sometidos y no volvieron a invadir a Israel por algún tiempo. Y durante toda la vida de Samuel, la mano poderosa del Señor se levantó contra los filisteos. Mientras Ofni y Finés hacían sus pecados, y hasta, oye Samuelín, ¿no quieres venir a divertirte acá con nosotros? No, hermano, gracias, voy a servir aquí con tu papá. Sí, respétalo. Desde pequeñito, encontrándose con Dios, y mientras él vivió, y mientras él fue juez de Israel, más bien, en Mizpa, los filisteos no se volvieron a meter con Israel. Esto lo estudiamos cuando vimos lo del 7 de octubre, hermanos. Tal vez no lo recuerdan, pero mencionábamos a un israelí, creo que había estado en las fuerzas especiales o algo. El reportero lo describía así, pelón, parecía boxeador. Maté a un montón de los terroristas que se metieron. Y de su kibutz no murió ni uno. Yo quiero ser como ese soldado, hermanos. Yo quiero no solamente sobrevivir yo, quiero ser de bendición para el pueblo de Dios. Quiero ser la mano extendida de Dios para su pueblo. Y decir, mientras yo estuve peleando las batallas del Señor, nadie tocó mi kibutz, nadie tocó mi iglesia. Y así vamos avanzando los unos a los otros, con nosotros. Los filisteos no volvieron a entrar en el territorio de Israel. Samuel fue un protector y libertador de Israel, no a filo de espada como Gedeón, ni por la fuerza de su brazo como Sansón, sino por el poder de la oración ante Dios y por la obra de reforma que llevó a cabo entre el pueblo. Así que los filisteos dijeron, ¿saben qué? Mientras esté Samuel, olvídense. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Y no solo no muramos, sino que ayudemos a otros a sobrevivir y estar delante del Señor, ministrándolo por toda la eternidad, alabándolo por toda la eternidad. Y que sea escrito el libro de memorias de nosotros por tus intercesiones, hijo. Mira, alcanzaste a uno, y ese uno alcanzó a 100, como el que evangelizó a Dwight L. Moody. Tal vez solo evangelizó a Moody, pero Moody evangelizó creo que el ministerio de Moody alcanzó a Billy Graham. O sea, aquel zapatero o vendedor de zapatos que le habló a Moody tiene una herencia en los cielos maravillosísima. Y él no vio el fruto, él solo fue fiel. Él solo fue un Samuel que le dijo a Moody, a partir de ahorita, este es el camino. Y los filisteos no volvieron a entrar. Y ha bendecido a generación tras generación en Estados Unidos y por lo tanto a nosotros, el pueblo cristiano. Pónganse de pie, por favor.
y termina el capítulo 7 con el verso 17, hablando de Samuel. Luego regresaba a su hogar en Ramá, donde también atendía otros casos. Y dice: en Ramá, Samuel construyó un altar al Señor, ahí donde él vivía. Empezamos el capítulo relatando el exilio del arca. Y dices, primera de Samuel, y todo Israel lloraba porque Dios se había alejado de ellos. Esa arca que representaba la presencia de Dios. Samuel iba a preparar el camino para ungir al que después iba a llevarla al lugar que Dios había escogido, o sea, David. Y bajo la cobertura de Samuel, bajo el protectorado de Samuel y su buen gobierno espiritual, se desarrolló el dulce cantor de Israel. En el ínter de jueces gobierno, el mismo Saúl dijo, textualmente no me acuerdo, pero sigan a Samuel y a Saúl. O sea, sigue siendo Samuel el que manda espiritualmente. Saúl se encargaba de la administración del reino. Mientras Samuel ministraba al Señor, y en su casa y del altar que tenía él como un levita, como el juez, esa protección, esa bendición alcanzaba a un jovencito de 17 años. O menos, porque a los 17 años mató a David a Goliat. Y no fue un chispazo, él ya llevaba tiempo siendo adorador. Un muchachito de 14, 15 años, cuidando a las ovejas de su papá, con su arpita, cantándole al Señor salmos que todavía conocemos. Música que cambia la vida, música que agrada a Dios, porque Samuel estaba ministrando a Dios, porque Samuel no tenía ídolos en su corazón, porque Samuel guiaba al pueblo. Y hermanos, por eso le pido a Dios que nos hable a través del profeta Joel, porque yo quiero que Él pase por Bethesda. Y Él pasa, hermanos, pero lo quiero de una forma especial, y que se quede con nosotros, y que de aquí hasta que Él venga estemos en una comunión continua con Dios. Volvamos a cantar al Señor este canto, Ven conmigo, mi amada. Este canto está basado en el libro de Cantares. El amado, que es el Señor, nos anhela la iglesia, que somos su esposa. Nos anhela como creyentes, individualmente somos su esposa. Y dice, rompe el amor con el mundo. Esos ídolos que te absorben, que te tragan. Ese tiempo que pasas en el celular, no lo quieres pasar conmigo. Como nos lo mencionaba el hermano Cristóbal el viernes. No quieres venir a tener comunión conmigo. Vas a ser transformado. Vas a ser cambiado. Y yo te voy a usar. Hermanos, si nosotros respondemos al amado y rompemos el amor con el mundo, Dios nos va a usar para ser de bendición para otros. Y lo anhelamos, lo buscamos. Ven conmigo, mi amada, te espero. Rompe el amor del mundo. El invierno ya pasó.
volvernos a ti. Tú estás a las puertas y tú estás a la puerta de nuestro corazón y llamas. Y dices, si alguno abre la puerta, yo voy a entrar y voy a cenar con él y él conmigo. Concédenos ver un poquito más de ese privilegio, de que tú nos llamas para tener encuentros especiales contigo, entrar a un pacto contigo, disfrutar de la comunión de aquel que es la respuesta, de aquel que es la palabra. Y nunca más seremos iguales, Señor. Habla esa palabra que marca un antes y un después. Habla esa palabra que trae reposo a nuestras vidas y nos da victoria sobre nuestros enemigos. Porque no importa qué tan grande sea el gigante que se levanta contra nosotros, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú estás a nuestro lado como poderoso gigante, pero estás esperando a que nos volvamos a ti. No está en nosotros el querer ni el hacer. Dependemos de tu misericordia, pero nos conviene porque tú eres misericordioso, Señor. Te pedimos nuevamente que avives tu obra en medio de los tiempos, que quites el barro de nuestros ojos con el agua de tu presencia, y viendo tu rostro, corramos en pos de ti, Señor, y nos maravillemos viendo tu belleza, tu hermosura, y pongamos el mundo en el altar, y tú seas esa perla de gran precio, por la que estemos dispuestos a dejarlo todo con tal de poseerte a ti, porque así lo hiciste tú, Señor. Lo dejaste todo para venir a rescatarnos a nosotros. Y te agradecemos, Señor, que vivamos en santidad y arranca de nosotros todo amor fuera de ti. Gracias porque estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús. Amén.